Dejando huellas. Pensamiento crítico latinoamericano. Entrevistas a personajes de la comunicación. César Bolaño, muchas gracias por estar aquí en la Casa de CIESPAL y especialmente en el primer Congreso Latinoamericano de Comunicación CIESPAL de la FACS. Creo que esto ha sido un esfuerzo de poder encontrarnos justo como hemos venido dialogando ya en varias entrevistas. Pero contigo quería hacerte una primera pregunta, que es la exposición que hiciste el día de hoy, ¿no es cierto? Economía política de la comunicación y la cultura. Muchos comunicadores dicen, ¿qué tiene que ver la economía política con la comunicación? Y creo que eso me gustaría como que conversarlo para reforzar esa idea. ¿Por qué la economía política es importante en la reflexión de la comunicación y la cultura? Bueno, de hecho, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar en CIESPAL otra vez. El tema de la economía política, de la comunicación, es que representa un campo de estudios en el interior de las ciencias de la comunicación, un campo de estudio crítico, en general una perspectiva marxista. Esto surgió en diferentes formas en diferentes lugares del mundo. En América Latina surge como una revisión crítica de las teorías de la dependencia y del imperialismo cultural. Entonces, algunos autores a partir de los años 70, 80, y principalmente esto se va a constituir como un campo organizado en los 90, ¿no?, con una perspectiva de entender el tema de la comunicación utilizando determinadas herramientas de la crítica de la economía política de Marx, o sea, entender la comunicación como parte del sistema capitalista. Digamos, lo que a la final lo que se busca es que la comunicación que estamos viviendo, reflexionando, analizando, no está fuera de un contexto, ¿no es cierto? Sí, un contexto de una mirada de un capital, de una estructura, y desde una mirada crítica. Exactamente, es que la comunicación forma parte, son dos cosas. Una, que la comunicación forma parte de la totalidad del sistema capitalista y además cumple una función en el mismo proceso de acumulación capitalista. Y la otra cosa es que los medios de comunicación funcionan también como capitales, o bueno, algunos están bajo el Estado, pero de todas maneras son empresas, ¿no?, que están disputando mercados y tal. Entonces, tanto la perspectiva más general de la economía política como el análisis microeconómico de los mercados de la comunicación forman parte de ese objeto de estudio que viene consolidado como un área de conocimiento dentro de la comunicación desde los años 90 del siglo pasado, básicamente. Y en esta mirada, ¿no es cierto?, de una comunicación que marca, obviamente, y que responde a una estructura y que responde a una mirada del capital, de una estructura de una sociedad vista desde Occidente con determinadas características, que a la final lo que hace es reproducir la narrativa. Es decir, bueno, tiene esa función. Sí, es reproducir narrativas que comienzan a ser como válidas y únicas, como que no hay. ¿Cómo en este análisis, desde la mirada crítica, se puede abrir ya el espacio de la ruptura de estos espacios, en esta misma sociedad? Porque desde la mirada marxista la ruptura está dado en el cambio de la estructura social. Pero ¿cómo puedes dar una ruptura en este mismo espacio y en este mismo contexto desde otras miradas que le analicen o generen nuevos espacios de la comunicación para ver desde otro lado? Bueno, en una perspectiva marxista, lo que hay que entender es que la comunicación como parte del sistema tiene una contradicción interna. O sea, tiene la contradicción capital-trabajo, que ahí también se establece porque son empresas capitalistas, ¿no? Pero también una contradicción
entre lo que es la economía y la cultura. El trabajo de mediación de los individuos que producen la comunicación es un trabajo de mediación social y entra en contradicción también con el capital. Entonces ahí hay toda una discusión que se puede hacer sobre la mediación que tenemos y si otra mediación es posible. Porque el trabajo del comunicador puede ser también un trabajo a servicio de los movimientos sociales, de la sociedad civil organizada, y etcétera, ¿no? De los proyectos de sociedad alternativo y todo eso. Entonces, la comunicación es parte de todos los procesos sociales en el interior del sistema. En ese sentido, todos los procesos, sean procesos revolucionarios, como dices, de cambio de sistema, sean procesos de cambios, de reformas en el interior, pasan también por la acción de los comunicadores y de los mediadores sociales en general. Entonces, esta mirada de ese mediador, comunicador, es el que abre esas posibilidades de una mirada diferente, crítica y que pueda abrir nuevos escenarios. Pero desde esa perspectiva que nos viniste, ¿cuál debería ser ese trabajo desde esta mirada del marxismo para ir generando esta mirada crítica de aquí en adelante, ir fortaleciéndole? ¿Cómo podemos ir fortaleciendo esta mirada en Latinoamérica que a veces es no entendida, a veces por muchos actores, sí, rechazada por otros actores y que a la vez en el camino de la mediación, llamémosle así también, porque todos en un momento dado somos mediadores, ¿hacia dónde debemos seguir trabajando? ¿Cómo debemos ir fortaleciendo esta mirada crítica de la economía política de la comunicación, ¿no es cierto? ¿Para dónde deberíamos direccionar para el 2030? Bueno, ahí hay el tema es complejo porque el mediador es un trabajador que está a servicio de un determinado capital invertido en el sector de la cultura y que por lo general cumple una función, o mejor, controla una estructura básicamente monopólica u oligopólica. Entonces, el grado de libertad que tiene el trabajador en el interior de ese sistema mediático es relativamente pequeño. Si es una empresa pública de comunicación, está mejor, pero de cualquier manera la interferencia sobre el trabajo del comunicador es muy importante en las estructuras de poder que le dan poco margen de movilidad en el sentido que propones. Bueno, pero por otra parte hay toda una posibilidad de actuación en otros sectores de una comunicación popular y alternativa. Entonces, en nuestras escuelas de comunicación, el tema de la formación crítica debería incluso comenzar por ahí, ¿no? Para que la gente sepa que la comunicación no es simplemente las 3 o 4 empresas de televisión o los 2 o 3 periódicos que controlan toda la información en un determinado país, sino que hay necesidades de la ciudadanía que para el cual el trabajo de mediación es fundamental. Entonces yo creo que ahí hay más apertura y más libertad para la acción crítica de los periodistas y de los comunicadores en general. Pero de todas formas, en todos los casos, el mediador tiene que entender que es un trabajador y no otra cosa, ¿no? Porque desde esa mirada. La autoconciencia de su condición de trabajador es fundamental para que él pueda hacer una comunicación progresista, por lo menos para no mentir, ¿no? Claro, porque la mentira hoy es la... Claro, entonces se abre esa posibilidad, pero y ahí, ¿cómo ves y para ir cerrando, qué deberíamos hacer desde las universidades, desde los centros de investigación,
para fortalecer esta mirada crítica e ir fortaleciendo mediadores, reconociéndose Sí. desde su rol, ¿no es Eso. cierto? ¿Qué debería hacer la universidad, Bueno. la academia, la investigación, los centros como CIESPAL? Bueno, ya diste la respuesta. hay que entender el funcionamiento de esto, cómo funciona la comunicación en el interior del sistema, las contradicciones que tiene y formar a los comunicadores con una perspectiva crítica. Esta es nuestra función de profesores de comunicación o de investigadores, o sea, entender el rol de la comunicación en los procesos de dominación y en los procesos de liberación. Y esa mirada crítica no se enriquece con el acercamiento a la realidad, Sí, a por las supuesto. comunidades, Sí, sí, porque sí, a veces por hay la supuesto. reflexión, pero a veces Apartada de la apartada realidad. de esa realidad. Muy buenas reflexiones, pero a veces no hay el contacto, no hay el diálogo intercomunitario, intersectorial, interdiverso. Bueno, ese es un problema que nosotros tenemos, porque nosotros desarrollamos nuestra reflexión en centros de investigación en la universidad y muchas veces estamos apartados, de hecho, de la realidad. Pero por otro lado, nuestros estudiantes y los profesionales de la comunicación que nosotros formamos están directamente en contacto con los individuos, con las personas, con los movimientos sociales, o sea, con la gente sobre la cual trabaja. Entonces, esta relación, esta otra mediación en otro sentido, ¿no?, entre lo que nosotros hacemos, lo que los mediadores hacen y el público, entonces ahí hay que establecer un diálogo que es un diálogo muy rico, Diálogo a de partir saberes. del cual, sí, nosotros mismos nos vamos a formar o vamos a evoluir en nuestra comprensión de la realidad, ¿no? Este diálogo bueno, esto es lo difícil. Hay que construir mecanismos y condiciones políticas y sociales, etcétera, para que eso pueda funcionar. César, muchas gracias. Ha sido agradezco. un rico diálogo contigo, unos minutitos. Siempre uno aprende cada vez más y creo que la mirada crítica hay que continuar. Sí. Gracias por tu presencia. Muchas aquí. gracias. Muy amables.